de la serie No retroceder, o no somos de los que retroceden. ¿Sí? En la lengua sonorense el tema se llama arrajarse a su tierra. Este tema en Sinaloa se llama A Dios no le gustan los rajetones. Sí. O si quiere uno más nice, pues el reino de los cielos es para los valientes. Sí. Entonces este camino, este barco llamado cristianismo no tiene reversa. Y si quiere voltear para atrás, pues se va a quedar colti. Allá sí mencioné, se quedó colti. Acá, ¿cómo se dice? Se le entiesó el cuello. Nada más que los remedios son muy raros para eso, pero bueno. Mejor hay que orar. Bien. Hebreos 10:38 es el primerito, hijo. Nada más lo voy a recordar para retomar lo que queremos ver hoy. Hebreos 10:38 y 39 dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, ¿qué dice Dios? No agradará mi alma, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Cuántos saben que cuando tú recibiste a Cristo en tu alma ya es salva? ¿Usted lo puede creer? Uno de los fundamentos de la vida cristiana es que usted esté seguro que ya es salvo. Porque de repente, oye, pastor, te quiero hacer una pregunta muy personal. A ver, dime. Pues es que tengo dudas si soy salvo o no. Óyeme, pues si tienes 30 años en el evangelio, tienes reuniones en tu casa, predica. Oye, pues ¿cómo? Hola. Usted no debe tener dudas si es salvo o no. ¿Por qué? Porque tenemos que llevar un inventario al día. No sabemos cuándo Jesús regresa. Levante la mano el que sabe cuándo va a regresar Jesús. Zulma sabe. A ver, Zulma, diles. No sabes. Jesús dijo: ni yo mismo sé ese día, solo mi Padre. Aunque en China dicen que ya está Jesús ahí. Está reencarnado en una chinita, dicen. Qué chistoso sea de ver Jesús ahí, ¿verdad? Y dicen que ahí está en China. Otros dicen que está en Brasil. Otros dicen que está en Alabama, Estados Unidos. Otros dicen que ya está ahí en Jerusalén y dice la Biblia, y te van a decir: mira, aquí está Cristo en el desierto, mira, aquí está en el monte. Y dice el Señor: no les creas, pero tampoco te relajes. Esto no dice la Biblia, ¿verdad? Eso no dice la Biblia. El Señor, la Biblia dice: no les creas, pero yo te digo, pero tampoco te relajes. No vivas como si el Señor nunca fuera a regresar. Hola, ¿qué pasaría si el Señor viene hoy a las 10 de la noche? ¿Está usted a cuentas? ¿Está seguro que se va con Él? O como el chavito: así voy, sí me salvé. Usted tiene que estar seguro. Es un fundamento de la fe cristiana que usted esté seguro, convencido de que ya es salvo. Bueno, sí, ya somos salvos, pero dice ahí en Hebreos 10:39 que yo necesito fe para preservar mi alma. ¿Preservarla en qué? En salvación. Tengo que, la palabra preservar es sinónimo de conservar, es luchar por algo, es mantener algo, es aferrarme a algo. Usted ya es salvo, sí, pero aférrese a su salvación. Abrace su salvación, que nada ni nadie se la quite o lo haga dudar o lo haga retroceder. ¿Qué necesito para preservar mi alma? Fe. Necesito fe. El justo vivirá por fe. ¿Conoce usted algún justo aparte de Jesús? Los caché. ¿Conoce usted algún justo aparte de Jesús? Mire, voltee para los lados, voltee para atrás, voltee para enfrente. Todos los que estamos aquí hemos sido justificados.
Entonces ahora sí dile al que está a un lado, hey, no se te olvide, tú y yo somos justos. Dígale, aunque traiga cara de hambre, dígale. Aunque no haya cenado, dile, hey, tú y yo somos justos. La sangre de Cristo nos justificó, nos lavó. No somos justos por nuestras propias fuerzas, sino porque el Señor pagó por nosotros. Bueno, ahora, ¿ya está convencido que usted es justo? Bueno, ahora tiene que vivir por fe. Ahí los quiero ver. Ajá. No es la misma barandal que bandaral, magnesia que gimnasia. Si usted está convencido que ya es justo, que la sangre de Jesús lo perdonó y lo justificó, ahora tiene que aprender a vivir por fe. Y vivir por fe, ya lo vimos, es no darle tanta importancia a lo que mis ojos naturales ven, sino a lo que Dios me ha pedido que crea. Vivir por fe es darle más importancia a lo espiritual, a lo que no se ve, que a lo que se ve. Entonces dijera una novia, pues ya me salvé porque mi novio está re feo, entonces no, pues le tiene que llenar el ojo, ¿verdad? Pero primero es la fe. Primero es la fe. Amén. No es primero el ojo, es la fe. Porque muchas veces, te voy a decir algo. ¿Por qué crucificaron a Jesús? Alguien dígame. Los de escuela de ministerio, para darles dar chance a que se desempolven. Aquí tengo enfrente varios. ¿Eh? ¿Por qué crucificaron a Jesús? La Gaby sabe, pero se fresea, no quiere decir. Samuel, ¿por qué crucificaron a Jesús? Para salvación, sí, pero ¿por qué? ¿Cuáles fueron los motivos? Ese es el objetivo. Pero, ¿qué motivos tenían los judíos para crucificarlo? ¿Alguien está hablando por ahí? De uno por uno. ¿Quién está hablando? No sé quién habla. ¿Cómo? Porque siempre hablaba con la verdad. Porque él decía que era el Mesías, el Salvador. ¿Qué más? Porque para ellos era una blasfemia decir que él era hijo de Dios. Porque decía que iba a ser rey o era el rey de los judíos. ¿Sí? Y dice que por esas causas y otras más, los judíos procuraban matarlo, porque hablaba con la verdad, porque les echó abajo el teatrito del fariseísmo, porque les vino a enseñar el verdadero evangelio, porque se decía hijo de Dios. Pregunta, ¿era hijo de Dios? ¿Él era la verdad, el camino, la vida? ¿Todo lo que él decía era verdad? Entonces, ¿por qué lo crucificaron? Te voy a decir por qué. Porque no lo reconocieron. San Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no le reconocieron. Pero luego el verso 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, ¿qué significa esto? Que los regalos de Dios no siempre van a traer el empaque agradable a tus ojos. Va de nuez. Las bendiciones de Dios no siempre van a venir en un empaque agradable a tu vista natural. Porque los judíos vieron a Jesús naturalmente. No lo reconocieron como el Hijo de Dios. No lo reconocieron como el Mesías. Entonces, tenemos que aprender a vivir por fe para poder identificar detrás de un empaque o una circunstancia o una persona que aparentemente no me cae bien. A mucha gente no le cae bien el pastor Dennis Walker de Las Vegas. Entonces tenemos que vivir por fe para poder identificar la bendición que Dios me está haciendo llegar a través de una circunstancia, de una persona, de un lugar, de una situación. Eso es aprender a vivir por fe. Pero bueno, ahora sí voy a empezar el sermón. Ya me aventé media hora. Vimos algunas fuerzas que nos quieren hacer retroceder. La primera que vimos fue nuestra naturaleza carnal. Nuestra naturaleza carnal
nos quiere hacer retroceder siempre. ¿Por qué? Porque la carne es muy berrinchuda, la carne es muy necia, la carne le gusta mucho andar del tingo al tango. Así hacía mi nana, no sé qué significa, ¿verdad? Dándole rienda suelta al hilacha. A la carne le gusta el punchis punchis, a la carne le gusta el guateque, a la carne le gusta pues no sé, ¿verdad? Usted sabe lo que estoy hablando. Lo que sea menos Dios. Ay, qué aburrida la iglesia. Pudiendo estar en el cine. Luego el pastor no habla de otra cosa más que de la Biblia. ¿Por qué no nos cuesta un chiste mejor? Entonces, la naturaleza, tu naturaleza y la mía, carnal, donde está anidado el pecado, es necia. Gálatas 3:3, Pablo dice, tan necios son que habiendo comenzado en el espíritu, ahora están terminando en la carne. Entonces, tenemos que aprender, vimos la última vez, a sujetar la carne. A sujetarla. ¿Qué es sujetarla? Pablo decía, golpeo mi cuerpo, mi carne y lo pongo en servidumbre. No es que se azotaba la espalda, ¿verdad? No. Golpear la carne es disciplinarla. Disciplinarla. Te voy a dar un ejemplo de cómo disciplinar tu carne. ¿A cuántos no le gustan que lo pongan a trapear la casa? ¿A cuántos no le gusta que lo pongan a lavar trastes? Con todo el machigüi que sobró ahí. Lo hicieron barbacoa, grasoso. Todo. Te voy a dar un tip. Si no te gusta que te manden, ponte tú solo. Eso es disciplinar la carne. A mí no me gusta levantarme temprano, me confieso yo pecador. Pero de un tiempo, de unos años para acá, dije, bueno, pues si la carne no se manda sola. Mi pretexto, mi argumento era muy válido. Pues todos los días me desvelo, me acuesto a la 1, a las 12, 1 de la mañana. A veces que me suena el teléfono a las 2 para pedirme consejos. Entonces decía yo, pues ¿cómo me voy a levantar temprano si, como el doctor, ¿verdad? Estoy dando consultas en la madrugada. Pero el Espíritu Santo me dijo, ¿y quién te obliga? Tú escogiste esa vida, nadie te obligó. Y le dije, ¿es cierto? A la orden, mi general. No te quiero decir que madrugo, ¿verdad? A las 4 o 5 como algunos. ¡Ting! Suena a las 5:15 todos los días. ¡Ting! Primer saludo de la mañana. Yo ya sé quién es. Pero cuando hay que mañanear, hay que mañanear. Bueno, eso es disciplinar tu carne. No darle lo que le gusta. Porque entre más alimentas la carne, más vas a cosechar de la carne. Pero entre más alimentas el espíritu, más vas a cosechar para el espíritu. Entonces hay una lucha interna. Esto ya lo vimos. Número 2, también nos hace retroceder el legalismo o el fariseísmo, que fue lo último que vimos. El legalismo es aplicar la escritura sin amor, sin misericordia, sin perdón, sin juicio. Eso es legalismo. Y el fariseísmo es aplicar la escritura o el evangelio y llevar doble vida, solo por apariencia. Eso es fariseísmo. Hoy vamos a ver el tercera fuerza que nos quiere hacer retroceder, aparte de la carne y del legalismo, es el mundo. ¿Quién? El mundo. Hay un ejemplo en el libro de Esther, capítulo 3, verso 5. Esa es una porción de la historia nada más de un hombre llamado Mardoqueo. ¿Cómo se llamaba? Por si alguien tiene un bebé y no encuentra un buen nombre. Brian Mardoqueo, ¿se oye bien? Mardoqueo Kevin, no sé, se me ocurre. Entonces dice, cuando Amán vio, ¿a quién vio? Bueno, los estoy calando si están leyendo. Que no se inclinaba ni se postraba ante él, Amán se puso bien contento. ¿Qué dice? ¿Qué es furor? Ira, enojo.
se encrespó, dicen. Allá en Sinaloa dice, güey, ya se esponjó este. Yo no sé por qué dicen eso. Ah, bueno, es que los gatos cuando se enojan se esponjan, ¿verdad? Yo creo que de ahí viene la cosa. Acá en Sonora, ¿cómo es? Ya se enchiló. ¿Cómo? Se chivió. No, yo creo que se enchiló. Está enojado. Está enojado. Ya se prendió este. Agua. Entonces, Amán era un rey que no era de Israel, pero estaba exigiendo que Mardoqueo, un judío, se inclinara y se postrara ante él. Y Mardoqueo se negó porque Amán era un asesino, era un hombre violento, injusto, no era amigo del pueblo de Dios, ni siquiera quería nada con Dios. Y Mardoqueo se negó a postrarse ante él. Ok, esto porque hoy en día hay una tendencia a postrarnos delante de la gente. No, yo no, pastor. Pues qué bueno, pero la gente se postra ante un artista, grita ante un artista, hay euforia, pagan 20, 30 mil pesos para entrar a escuchar cantar a un artista. No, ya no cantan, maullan, ¿verdad? Pero y se desviven por cierta persona. Y bueno, Mardoqueo está poniendo un ejemplo de valentía, de no inclinarse ante ningún hombre. Y bueno, esto también me recuerda a, ¿alguien conoce la historia de Daniel? Sadrach, Mesach y Abednego. No lo voy a textualizar porque es una historia muy amplia, pero Nabucodonosor los quería obligar a comer de los alimentos del rey. Le dijo, no, yo no me voy a contaminar con lo que tú me ofreces. Dios me dijo que no comiera de tus alimentos. Ay, pero te voy a matar, pues mátame, pero no voy a comer de lo que. Y en otra ocasión también los amenazó y no obedecieron y los echaron a un horno de fuego. A Sadrach, Mesach y Abednego, que era Daniel y dos de sus amigos, y estando en el fuego, ahí apareció una cuarta persona y dijo Nabucodonosor, oye, ¿qué no son tres los que echamos a chicharrar? Sí, pues yo veo cuatro. ¿Qué pasó? Y cuando le subieron al horno a todo lo que daba, y ahí seguían cuatro personas de pie. Y bueno, la historia es que finalmente apagan el horno y salen tres, aunque vinieran cuatro, pues era el ángel de Jehová, pero salieron intactos. Ese es otro ejemplo de no doblarnos ante un sistema de gobierno corrupto, un sistema de gobierno equivocado, tirano. Hay cristianos que tienen más fe en un candidato político que en Cristo o en un beisbolista. Oye, que le pusieron la cara de Arosamena a Juditas, hombre, qué bárbaro. Dijera el Santiago, ve nomás. Luego le pusieron la túnica de Martín de Porres también ahí. Por eso perdieron, ¿verdad? Entonces, ojo con esto. El mundo es un sistema. Y la mayoría de las veces, no siempre, pero la mayoría de las veces, el gobierno humano está entintado, empapado, está acobijado por ese sistema en que el mundo se gobierna. Y se me viene a la mente el libro de Hechos cuando los apóstoles eran encarcelados y les decían, los vamos a soltar, pero si dejan de hablar de Jesús. Ya no los vamos a encarcelar, los vamos a soltar, pero dejen de hablar de Jesús. Y los apóstoles dijeron, no hombre, mira, ponme ahí Hechos 5:29. Pero Pedro y los otros apóstoles respondieron. ¿Qué respondieron? Nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los seres humanos. Ándale, viejo, para que sepas, viejo. No se me salga el guacal. Ándale.
Ya oíste, patrón, primero Dios y luego tú. Ok, ojo con esto. Hay una línea delgada, pero muy clara, entre cómo, cuándo y por qué obedecer a una persona sin pisotear la voluntad de Dios o sin dejar de honrar a Dios. Dios mismo dice en Romanos que es necesario orar por los gobernantes, por los que tienen un puesto público, y luego también dice, obedezcan a sus autoridades. No hay autoridad que no sea puesta por Dios, toda autoridad proviene de Dios, y el que se opone a la autoridad puesta por Dios, a Dios se opone. Esto significa que Dios estableció en la tierra autoridades representadas por personas, empezando por nuestros padres, papá y mamá, principal autoridad después de Dios. Luego vienen los patrones, luego vienen sacerdotes, pastores, maestros, ¿qué más? El gobierno secular de una nación. Y lo que Pedro está diciendo cuando dice es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres o que a los seres humanos, no es rebelión. No es rebelión. Nosotros los cristianos, por mandamiento de Dios, ahorita lo decía en Romanos, oramos, honramos, respetamos a toda autoridad terrenal. Un cristiano no debe de caer en el juego o en el hábito equivocado de criticar a sus autoridades, por peores que sean. Oramos, Dios dice, ora por tus gobernantes, bendice a tus autoridades, pero no estamos obligados a obedecerles en todo lo que es contrario a la voluntad de Dios. Ojo con esto. Un cristiano no está obligado a obedecer a una autoridad humana cuando se te pide algo contrario a los mandamientos, al evangelio, a la voluntad de Dios. Los seguidores de Jesús eran amenazados, eran encarcelados, les querían obligar a que no hablaran de Jesús, a que no hablaran del evangelio. Y Pedro dijo, nunca me voy a callar. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Nadie te puede obligar a callar tu fe. Ojo con esto. Nadie te puede obligar a callar tu fe. Nadie. Ni tus padres. Si una esposa es cristiana y el esposo no, y el esposo te quiere prohibir buscar de Dios, él se va a meter en problemas con Dios. Pero ahí no estás obligada a obedecer esa parte. Ahí es donde aplica lo que dice Pedro. Primero es necesario obedecer a Dios antes que al hombre. Si un patrón te pide o te ordena hacer algo contrario a la voluntad de Dios, no estás obligado a obedecer. Pero si pierde el trabajo, Dios proveerá. Si un gobierno te pide hacer algo contrario, ¿sabías que hoy en día hay demandas legales contra cualquier pastor o sacerdote que hable sobre condenación de pecado en las cuestiones sexuales y cosas por el estilo? Sí, hay demandas legales. Va a llegar un momento en que va a ser obligación para el sacerdote o para el pastor casar a 2 hombres o casar a 2 mujeres. Sí, estamos viviendo tiempos de guerra y las cosas van a empeorar. Es más, va a haber un momento en que ya no nos vamos a poder reunir. Va a estar prohibido. Y dice la Biblia que la gente va a querer que se le hable de la palabra y ya no va a haber tiempo. Va a estar prohibido. Se cerró la gracia, se cerró la puerta. Ya no habrá tiempo. Busca a Dios mientras pueda ser hallado. Busca al Señor mientras puedas encontrarlo. No estamos obligados a ceder nuestros derechos y libertades en cuanto a la fe. Ojo con esto. Lo que hemos logrado, lo que la iglesia ha logrado por siglos, se vio en peligro. Hoy en día
todo es relativo y ves hombres y mujeres sin moral, hombres de 60 años que se sienten niñas de 9. Sorry. Todo es relativo. Oye, pero naciste hombre, tienes cositas de hombres. Sí, pero soy una niña encerrada en un cuerpo de... O sea, ¿qué onda? Esto es relativo. Nada más, no tiene fundamento. El punto es, voy a hablar ahora que puedo hablar, que la modernidad está llena de experimentos sociales y la mayoría están intentando desterrar los valores cristianos de la familia. Creo que fue el domingo o el miércoles pasado, un joven que se graduó de psicología con honores, con calificación perfecta, y dio él el último conferencia y se atrevió a decir que lo fuerte de una nación es una familia unida, papá, mamá e hijos, y se le echaron encima. La mayoría de sus profesores, hasta el director de la universidad, querían quitarle el título, prohibirle su graduación, y logró, no se quedó callado, logró obtener. Me estaban dando el testimonio aquí en Navojoa, en una universidad muy conocida, un profesor que también es pastor en una iglesia, y en un discurso a la escuela, pues dice la escritura que de la abundancia del corazón habla la boca, y él dijo que el diseño de Dios era el hombre como cabeza y la mujer como ayuda idónea, y todo el sistema feminista se le fue encima. Están juntando firmas, lo querían correr, pero la universidad se vio obligada a jubilarlo. Fíjate, nada más por decir una verdad. No te quedes callado. No te quedes callado. No cedas tus valores cristianos. No te quedes callado. El pecador no se calla. Sí soy, ¿y qué? ¿Cuál es el problema? Tolérame. Exigen tolerancia cuando no toleran que les hables de fe. No toleran que les hables de salvación. Entonces, educar a los hijos, administrar tu matrimonio, tus finanzas, tu familia, en base a verdades bíblicas, de anunciar el evangelio abiertamente. Si no defendemos nuestros derechos legítimos, nuestro territorio espiritual que Dios nos ha entregado, vamos a terminar retrocediendo en cuanto a la capacidad de ser cristianos libres. Ojo con esto, de evangelizar en público. ¿Y qué vamos a dejar? Un mundo lleno de opresión a las siguientes generaciones. Si la iglesia se calla hoy, las siguientes generaciones van a sufrir un infierno en vida. Escucha bien esto. Si nos callamos ahora, las siguientes generaciones van a sufrir horrores. No te quedes callado. No te quedes callado. La gente se preocupa mucho por las plantas, por las ballenas, por las tortugas, por los delfines. No los maten. ¿Qué mundo le vamos a heredar a los hijos? Deja tú el mundo. ¿Qué hijos le estamos heredando al mundo? ¿De qué va a servir un planeta verde lleno de animales si la gente se porta como animal? ¿De qué va a servir? Si no le enseñamos principios a nuestros hijos, principios bíblicos de fe. No cedas, no te canses. No. Y si te cansas, pídele fuerza al Señor. Pídele fuerzas. Estaba leyendo la biografía de dos mujeres. En Dinamarca se hizo un juicio contra una legisladora de Finlandia. Ella es creyente y escribió un libro sobre el valor de la familia y que todo lo demás es un invento humano. Y bueno, le están pidiendo que renuncie a su cargo. La llevaron a juicio en un tribunal, a ella y a un sacerdote, por haber escrito ese libro sobre los valores familiares y el matrimonio en el orden de Dios. Aquí traigo el nombre, pero está muy raro, no sé pronunciarlo. Päivi Räsänen. Ella es de Finlandia, pero
era legisladora en Dinamarca y está en juicio. Desde enero del año pasado está en juicio porque un grupo minoritario se sintió ofendido. Nada más por decir que los valores familiares era lo mejor que podía haber. Otra mujer en los años 50, Rosa Parks, está más fácil. Una mujer de color, una negrita, aunque dicen que ya es racismo, no digas negro, di moreno. ¿De color cómo es? Ya no puede. Bueno, Rosa Parks, una mujer de color, la querían obligar en un camión a cederle su asiento a un hombre blanco en el 55, y ella se negó y se hizo un escándalo en el camión. Pues háganle como quieran, pero no le voy a dar mi asiento a él, nada más por ser blanco y yo de color. Y la llevaron a juicio. Y finalmente ganó el juicio, y a partir de ahí fue una revolución para abolir, para prohibir el racismo o el secretismo en la segregación en las vías de transporte. Pero tuvo que pasar un juicio. Ella dice: yo no tenía idea que estaba haciendo historia. Lo único que sabía es que estaba cansada de rendirme y de ceder mis derechos. Estaba cansada de eso. Por eso no me levanté de ese asiento. Y a ella se le conoce ahora como la primera dama de los derechos civiles, Rosa Parks. Puedes leer la biografía ahí en Google. Entonces, ella dice que no pensó en las consecuencias de todo esto, pero a pesar de que sabía que la podían linchar, la podían maltratar, la podían encarcelar cuando llegó la policía, ella dijo: no me voy a mover de este asiento. Tomó la decisión y ella dice: tomé fuerza de Dios para defender mis derechos. Wow. Ahora ella es un ícono, es un ejemplo de los derechos civiles. Y a partir de ahí se promulgó la ley, se prohibió la ley segregacionista. Eso era en Alabama, en el estado de Alabama. Entonces finalmente la Corte Suprema falló a favor de esta mujer. Entonces el mundo tiene un sistema, ideas, ideologías, tiene un sistema de cosas, de cómo operar, de cómo oprimir, de cómo querer influir tu vida. Y entonces Jesús vino a demostrarnos que a pesar de que estamos en el mundo, no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No sé tú, como dijo Luis Miguel, pero yo soy en el mundo, pero ya no soy del mundo. Ya no hago lo mismo que hacía antes. Ya no hablo como hablaba antes. Ya no pienso como pensaba antes. Ya no actúo como actuaba antes. Tengo muchos errores, muchos defectos. Eso se va a acabar hasta que el Señor regrese y me perfeccione. Pero mientras, aunque esté en el mundo, ya no me comporto como el mundo se comporta. Y no es religiosidad, se llama temor de Dios. Se llama dependencia de Dios. Tengo que aprender a depender de Dios más que de un sistema de cosas. Por eso cuando vives por fe, mira, aunque te corran del trabajo, tú di gloria a Dios, viene algo mejor. Que te dejó el marido, gloria al Señor, Padre, ya no hallaba cómo correrlo, viene algo mejor. Que te dejó la mujer, bendito sea Jesucristo, mira. Aprenda a no depender del sistema del mundo. ¿Estamos aquí? Imagínate que el Señor Jesús te diga: sígueme. Renuncia a tu sueldo, a tu IMSS, a tu Infonavit, renuncia a todas esas cosas seguras que tienes ahora y sígueme. Y tú le vas a decir: el Señor. Jesús pagaba impuestos. Lo hacía porque respetaba la autoridad. ¿Sí? Le dijo a Pedro: ve y saca un pescado, en la boca trae una moneda de oro, paga tu impuesto y el mío. Pagaba impuestos, pero no dependía de un sistema. No dependía de un sistema. Romanos 12, ya todos lo conocemos, no está en la pantalla, pero se lo saben de memoria.
¿Cuántos se saben Romanos 12:1 de memoria? A ver, yo voy a escoger quién no va a decir. No es cierto. No os conforméis a este siglo. Dice, más bien, sean renovados, una transformación de vuestro entendimiento para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Sí? Entonces, pero comienza diciendo, no te conformes a este tiempo, no te conformes a este siglo. Otra Biblia dice, no vivas según los criterios de este mundo. Otra Biblia dice, no se amolden al mundo actual. Ay, pastor, es que eso es lo moderno. Pastor, eso es lo que está de moda. Bueno, está bien, siempre y cuando no cruce los límites del pudor, de la decencia, de la santidad, de la espiritualidad. Dice Romanos 12:2, no vivan según los criterios del mundo, no se amolden al mundo actual, no se adapten, déjenlos que se quieran, hombre. Se quieren mucho los dos muchachos, hombre. Déjenlos. En la India se casan con las vacas, en Canadá se casan con los perros. ¿A dónde vamos a parar? Dijo el Buki. No se adapten, no vivan ya como vive todo el mundo. No pasa nada, dicen los cristianos. Pastor, no pasa nada, hombre. Dios es bueno, hombre, no pasa nada. Sí, sí es bueno, muy bueno, tan bueno que aquí seguimos, pero no abuses de su bondad. Entonces tenemos que pasar de un cristianismo light a un cristianismo con sustancia, con valentía. ¿Sí? Estamos acostumbrados que ahorita todo es light. Todo es light y queremos que Dios también sea light. Dios me perdona, hombre, Dios es bueno. Sí, te perdona y es bueno, pero tú tienes que hacer un cambio en tu manera de pensar. ¿Estamos de acuerdo? Y empiezo el 4 a ver si lo termino mientras se acomodan los músicos. La cuarta fuerza que me quiere hacer retroceder es Satanás. El chanclas, el chamoy, ¿cómo lo conoce? El coloradito, el patas de cabra, ¿cómo lo conoce? ¿Cómo? El derrotado, eso. El embustero, el tentador, el adversario. Sí, padre de mentira, dice. La palabra Satanás significa adversario. ¿Sabía usted que tiene un adversario? No, pastor, yo soy muy tranquilo, a mí no me gustan los pleitos. Pues aunque no quiera pelear, mijito. Desde que usted decidió seguir a Cristo, usted tiene un adversario. Pastor, lo invitamos a cenar su chivo saliendo, gloria al Señor. ¿Quién sabe dónde andará el chivo ese? ¿Sí sabía que usted tiene un adversario? Nada más por creer en Dios tiene un adversario. Y no es el vecino, no es la suegra, no es el cobrador. Se llama Satanás. El adversario. Y bueno, dices tú, no creo que el diablo me venga a mí con cosas. Oh, le vino con cosas a Jesús, que es la cabeza. Le vino con artimañas a Jesús en el desierto. Después de que se bautizó, lo quiso engañar. Por cierto, vamos a tener bautismos en agua después del encuentro, con favor de Dios. Dice la Biblia que cuando Jesús se bautizó y salió del agua, fue llevado por el Espíritu al desierto y ahí llegó el tentador. Dice Mateo 3, y llegó el tentador y le dijo. ¿Cuál es el otro nombre del diablo? El tentador. Y no es de qué, nada. Viene de tentación, no de tentar con la mano. Tentaciones, pruebas. Y lo primero que le dijo, mira, le dijo el diablo a Jesús, tienes 40 días que no comes. Hoy yo comí a mediodía y ya traigo hambre de vuelta. Jesús tenía 40 días sin comer en el desierto. Y llega el diablo y le dijo, mira, pues, ¿para qué sufres? ¿Sufres porque quieres?
Pues que no eres el Hijo de Dios, convierte las piedras en pan. ¿Cuál es el problema? Luego vino, le dijo, a ver, te veo muy tronadón, te corrieron del trabajo, ¿verdad? Mira, tú híncate y adórame, y todas las riquezas de las naciones te las voy a dar. Y otra ocasión lo subió a una parte muy alta y le dijo, a ver, tírate de aquí, porque escrito está que van a venir ángeles y te salvarán. 3 veces vino el diablo a probarlo, a tentarlo. El diablo siempre te va a probar, no en tu fe, sino en tu santidad, y en que ofendas o no ofendas a Dios. Las pruebas de Dios son diferentes. Las pruebas de Dios es tu fe horneada y creciendo, probada y creciendo. Pero las tentaciones, las pruebas del diablo van a poner en juego tu santidad, tu obediencia a Dios. Le dijo, convierte las piedras en pan. ¿En qué nivel de necesidad humana está el hambre? ¿O el alimento? ¿En qué nivel de necesidad? ¿Básico? Es un nivel básico. Todo el mundo tiene hambre, todo el mundo necesita alimento. Entonces el diablo vino a probar a Jesús, ofreciéndole una satisfacción básica, llámese sed, llámese hambre, llámese relación sexual, que es básico también, pero se la ofreció sin prejuicios, fuera del orden de Dios. Fuera del orden de Dios. Ay, qué exageración. No, es bíblico. Pablo dice, si te sirven puerco para comer y dudas de lo que vas a comer, no te lo comas. No te lo comas. Porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, el problema no era convertir las piedras en pan. Las hubiera convertido en, ¿qué se le antoja ahorita? Una pizza de pepperoni con champiñón, doble queso, salsa de tomate esa gruesa y un aderezo de queso. Jesús pudo haberla convertido las piedras en cabrería chillona. Ese no era el problema. El problema es quién le estaba proponiendo. ¿De quién venía la propuesta? ¿Estamos aquí? ¿Qué más le ofreció? Riqueza fácil. Quiso despertarle ambición a Jesús, como se la despertó a Eva en el Edén. Número 3, le dijo, vendrán ángeles y te salvarán. Lo quiso tentar para que pusiera a prueba a Dios. Porque le contestó, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Ahí entra la religiosidad sin obediencia, la espiritualidad o religiosidad sin obediencia a Dios. Ahí entra en esa tentación. Entonces, estas son, termino con esto, nos ponemos de pie, son trampas cotidianas. Son tentaciones cotidianas. Todos los días el adversario, Satanás, va a venir a tu alma, a tu mente. No se te va a presentar colorado y con cuernos. Ese nada más sale en la lotería. Ah, bueno, y en Hellboy. y va a venir con pensamientos, propuestas indecorosas. El diablo siempre va a aparentar estar preocupado por tu necesidad básica de cualquier tipo y te va a ofrecer una alternativa diferente a la que Dios te da. El diablo se va a presentar aparentemente preocupado por tus finanzas y te va a ofrecer ganancias más rápido, más abundantes, pero de forma equivocada. Hola. Y finalmente, si ninguna de las dos primeras son tu problema, si ya dominas tu cuerpo, tu carne, si ya tienes éxito y control en tus finanzas, en tus necesidades,
ahora el diablo se va a disfrazar de lo que más te gusta. Y si ahora te gusta ir a la iglesia, te gusta leer la Biblia, te gusta la palabra de Dios, entonces va a usar la Biblia para tratar de engañarte. Porque la tercera tentación le dijo: tírate, porque escrito está. El diablo usando la Biblia, que vendrán ángeles y te salvarán. Y en el Salmo 91 hay una escritura parecida a esa. O sea, el diablo le estaba tentando a Jesús con un versículo bíblico. Y Jesús, que es la palabra viviente, conociendo la intención del diablo, le dijo: sí, ahí está escrito, Salmo 91, pero también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Wow. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que en algún punto de nuestro caminar va a llegar el tentador a querer bloquear tu camino con una fuerza, con un engaño diabólico. Va a intentar que des marcha atrás, y si no funciona, por lo menos va a querer desviarte del camino. Si no te hace retroceder, por lo menos va a querer desviarte de la ruta correcta, presentándote un camino alterno, una brecha, un atajo, para que todo sea más rápido y más fácil. No caigas en esas trampas del enemigo, porque o retrocedes o te sales del camino. Termino leyendo Jeremías 7:24. Dice: mas ellos no escucharon ni inclinaron su oído, sino que anduvieron en sus propias deliberaciones, en la terquedad de su malvado corazón, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. ¿Sí está ahí en la pantalla? Voy a leer otra vez. Ellos, ¿quiénes? El pueblo de Dios. No escucharon ni inclinaron su oído, sino que anduvieron en sus propias deliberaciones, en la terquedad de su malvado corazón, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. ¿Cómo te lo puedo decir de otra manera? Jesús hizo retroceder al diablo en el desierto, respondiendo: escrito está, escrito está. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está: solamente el Señor tu Dios adorarás. Escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, escrito está, escrito está. Entonces no podía ser de otra manera. Es la palabra de fe, cuando tú la declaras, que te libera de la intención del diablo de hacerte retroceder. Escrito está. ¿Qué responderías si te ofrecen un negocio ilícito para ganar dinero rápido? ¿Qué responderías? Escrito está: Dios es mi proveedor, el Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Qué responderías cuando alguien te amenaza, cuando alguien te está haciendo algo en tu contra? ¿Qué responderías? Escrito está: Dios es mi justicia. Escrito está: el Señor es mi venganza. Él es mi proveedor. Él avergüenza a mis enemigos y los aleja. Escrito está. Usted tiene que aprender a declarar la palabra de Dios para que el diablo no lo saque de la jugada, para que el adversario no te desvíe del camino. Tienes que aprender a usar la palabra. Declárala, memorízala, abrázala, reténla en tu mente, en tu corazón. No siempre podemos traer una Biblia a la mano. Por eso dice: guarda en tu mente y en tu corazón mi palabra. Es más, va a llegar un momento en que las Biblias, a lo mejor ya no va a haber acceso, y tú tienes que tener tu palabra, la palabra de Dios, fresca en tu corazón. Amén. La carne. ¿Qué más vimos? La religiosidad o fariseísmo. ¿Qué más? El mundo y el adversario. Vamos a ver otros más el próximo miércoles, primero Dios. Todavía hay más, como decía Raúl Velasco. Pero mientras, concéntrense en esos. Concéntrense en esos. Que sus adversarios
no lo saquen del camino, que no te desvíen de la fe. Levanta tus manos mientras adoramos al Señor. Dile: Señor, hay terquedad en mi corazón, pero ya no quiero más. Ya no quiero hacer las cosas a mi manera. Quiero hacerlo a tu manera, Señor. Quiero levantar